hablado muchas veces de eso, de películas que han sido llevadas al cine, de libros que han sido llevados al cine, perdón, o incluso ha pasado de películas que han inspirado libros, y esto es una, digamos, una contraoferta que hace sobre todo el mercado editorial, que se nutre de este grupo tan fuerte que son los adolescentes. Por ejemplo, películas como La Máscara, la capa de Caperucita, no me acuerdo cómo se llamaba la película, después promovió que contrataron a alguien para que escriba una novela en base a ese guión para vendérsela a los adolescentes, por supuesto, hay todo un mercado ahí. Pero hay una asociación muy particular que hay entre una escritora inglesa que se llama Daphne du Maurier, parece por el apellido francesa, y bueno, y de hecho algunos la consideran francesa, vivió años ahí, y Alfred Hitchcock, que la admiraba mucho y varias de sus novelas las llevó al cine, ¿sí? Daphne era una señorita de clase no alta, altísima, aristocrática, o sea, las tenía todas, nace en Londres, educada en su casa. Nace en 1907, en 1932 la casan con un oficial del ejército que llega hasta tener el grado de Sir, o de Sir. Sir Andrew Conan Doyle. Y ella llega a ser dama de la reina. O sea, a ese nivel se movía, pero y al mismo tiempo tenía toda una afición literaria, unas ganas de escribir, y de hecho en sus novelas se ve esta cuestión que no sé si ella habrá llegado a captar, la problemática femenina o la problemática de género, pero sí hubo una cierta cuestión de incomodidad que le llevó a escribir en sus historias, algunas tildadas de melodramáticas y criticadas como literatura menor, y otras realmente con mucho éxito tanto de la crítica como del público, cuestiones de esquizofrenias, de locuras, de vaivenes de la vida doméstica, y mucho plantear la desigualdad de los géneros, que ella en la clase alta lo veía seguramente de forma muy latente por esta cuestión de que realmente la mujer era un adorno, ¿no? Cuando en 1943 lo trasladan... No es así, Marta, no es así. Aunque parece por algunos malos ejemplos, pero no es así. Cuando lo trasladan en el 43 a su marido a la costa de Cornells, es un lugar cerca del mar que ella la inspira muchísimo. Y empieza a escribir relatos y novelas, y empieza a ser reconocida por grandes dotes como narradora, ¿sí? Una muy buena creadora de climas, de historias. La verdad que le empezó a imprimir esas historias que en principio muchas fueron como ingenuas, como románticas, como algunas un poco de cliché, y después empezaron a evolucionar porque tenía muy buena técnica narrativa. Y después, por alguna de sus obras, se empezó como a destapar una gran escritora de misterio, incluso de terror, ¿sí? Que ya lo vamos a ir viendo. En su primera novela de gran éxito se llamó Rebeca, es del año 36-37, y es la segunda novela que Alfred, no sé, todos lo conocemos, ¿no? Los pájaros, Psicosis, bueno, etcétera. La lleva al cine. Es una historia como muy controversial la de Rebeca. Se llama así, Rebeca, ¿no? Rebeca se llama la novela, y Rebeca se llama la película también, que ganó un Oscar como mejor película en el 40, y como mejor fotografía ganó esa película también, pero tenía varias nominaciones, tuvo mucho éxito. Y sí, es la primera novela exitosa de Daphne, como que tuvo una gran recepción tanto del público como la crítica, aunque después tuvo una denuncia muy seria, y yo diría que en gran parte cierta, de plagio. Plagio, te iba a preguntar. Porque es muy parecida en algunos aspectos a Jane Eyre, la de las hermanas Bronte. Bueno, no de las hermanas Bronte, sino de una de ellas, de Charlotte. ¿De Ortega o de Gasset? Es una historia oscura que tiene sus visos góticos, y habla sobre, es una narradora joven, que es la nueva mujer de un señor que tenía una casa muy grande, que era viudo y que, desconsolado por su viudez, se va a Mónaco, un viaje, conoce una jovencita de una clase social más baja que él, se casan, vuelven a esta casa, y a partir de ahí se empieza como a desentrañar un misterio por el cual ella termina descubriendo que
Él había matado a su primera esposa. Durmiendo con el enemigo. En el contexto en el que él lo cuenta, hay un juicio de por medio, bueno, porque aparece un cadáver que al final no era, porque él había quemado un barco a propósito, bueno, toda una historia muy sí, como enreverada, ¿no? Y había puesto como un cadáver cualquiera, como que era de su mujer, después apareció el cadáver verdadero en otro, bueno, toda una secuencia muy policial. Ella entiende que las razones de él fueron válidas para matarla, entonces lo justifica. Y hay una cuestión similar en Jane Eyre porque él ocultaba que era casado y su primer mujer loca estaba encerrada en el armario o en el altillo. Era loca, o sea, tenía una locura y supuestamente a él lo habían casado engañándolo, no le habían dicho. Vi la película y era muy estresante ver la situación de ella aceptando, es más, ella quería descubrir qué había detrás de esa puerta y conocer a quien estaba atrás de la puerta, y era desesperante que ella igual lo amaba, sin importar. Sí, hay un montón de cuestiones con los cánones y los roles. Muchos dicen, estas escritoras, o sea, las Bronte, que son del siglo XIX, de la primera parte, estamos hablando de un mundo que para la mujer, y sobre todo en la era victoriana, es como una cruz roja arriba de tu rostro, estás marcada para siempre, ¿no? Entonces, en Jane Eyre hay mucho de esto del anhelo, de la libertad, hay grandes pasajes donde ella está en las ventanas, o da paseos por el campo y dice, bueno, si el mundo fuera mío, o mira por la ventana todo el horizonte y dice, si el mundo fuera mío, si yo pudiera hacer algo como mujer, ¿no? Y está esta aceptación, siempre tienen que terminar de alguna manera con la redención a través del amor, ¿sí? Es una cosa que sucede acá también, porque también el ideal ese de amor romántico, de alguna forma, es el opio, digamos, de los pueblos, la nueva religión, y una arma de despolitización de la mujer, ¿no? Pero el personaje ese de la loca, en realidad, los que interpretan desde otro lugar esta literatura, es la identificación de la autora. La mujer que queda afuera, la distinta, la que no cumple con los cánones y que es encerrada y que termina muriendo, ¿sí? En ese personaje que no está normalizado, o sea, porque la otra, la niñera, el que después que se va y que es una heroína, y ese final absolutamente espantoso, que el tipo se queda ciego en un incendio, ella vuelve al final, y cuando se encuentran recupera la vista, o sea, no, chicos, o sea, con esto estamos matando el alma de futuras generaciones de mujeres. Pero bueno, sucedió, igual las Bronte las banco, pero ese final es muy fuerte. Ese personaje de la loca marca realmente lo que la esquizofrenia, la impotencia y todas las problemáticas que tenían estas mujeres que querían escribir, que querían salir y que querían mostrar de alguna manera otra cosa. Es lo no normativo, es la que se queda fuera, la que es tachada de inservible para el sistema, de anormal, ¿sí? Son mujeres que muchas de ellas incluso no se llegaron a casar, entonces eran muy mal vistas por su sociedad. Bueno, hay toda una cuestión. Rebeca tiene parte de eso, ¿no? Tiene parte de esta resignación y de esta sumisión del hombre mayor y la mujer menor, el ascenso de clases sociales a través del amor, ¿no? Esta cuestión de que se repite en mucha temática romántica, ¿no? El hombre es el que tiene el poder económico y la mujer, que seguramente es más joven, que tiene el don de la belleza, pero no tiene otra forma de ascenso social que no sea a través de ese casamiento, de esa unión, porque también estamos hablando de que no pueden estudiar. La única forma de ascenso social es ese matrimonio. ¿Y cuál es la forma de hacer ver eso bello? Precisamente la excusa del amor, ¿sí? Porque si no serías una interesada, que querés subir de clase social. No, estoy enamorada, no te equivoques. Estamos enamoradas. Me enamoré por el espíritu de él, sentada en un Rolls Royce, viste, con un palacio atrás. Me enamoré de su espíritu y no importa la historia de que si mató a su ex esposa, estoy enamorada. La tiene enterrada en el placar tampoco. No, estoy enamorada. Igualmente se plantea mucho esta ambivalencia, ¿no? Lo que está justificado para uno no está justificado para otro género. El tema, también se ve mucho el tema del colonialismo, no por nada, ella, Dumarier, estaba casada con un oficial inglés que lo mandaban a colonias y estaba a cargo de lugares como, no sé, qué tipo de gobernaciones,
De ahí ella sacó, por ejemplo, su libro, que también lo llevó Hitchcock a la pantalla, Hotel Jamaica o algo así, La Posada de Jamaica, que es anterior a Rebeca, habla sobre el contrabando y también habla sobre la diferencia de sexos. O sea, contextualicemos. No podía por ahí ser una novela completamente de ruptura, pero sí marca cuestiones de género interesantes y sobre todo la ambivalencia moral, el doble discurso, la doble moral y la opresión de la vida en el matrimonio, ella la marca muy fuertemente. Aunque después lo adorne con determinadas cuestiones como para que esto sea digerible para el que lo iba a comprar, ¿no? Claro. Pero eso está presente, por eso hay personajes como este personaje que era de las Bronte, de la loca, ¿no? Que eso es lo que no digiere la sociedad. Bueno, la autora después vas a tener tu novelita rosa, romántica, todo lo que vos quieras, pero acá hay algo, pensalo, claro. Te lo deja picando. Du Maurier, por supuesto, en otra época, puede plantear mucho más explícitamente otras cuestiones y plantea mucho esto de la opresión dentro del mismo matrimonio y lo difícil que era. ¿Sí? Ser mujer en esta época, en estos matrimonios tan pautados y aristocráticos y toda esta cuestión. Ahora vamos a escuchar un fragmento, lo interesante que tiene la diferencia entre el cine y la literatura, ¿no? Uno lee la novela Rebeca y está narrada desde... Rebeca no es la chica, Rebeca es la muerta. Está narrada desde esta joven que va descubriendo la historia, pero en retrospectiva. Ella la narra cuando terminó y sabemos que hay un final feliz. Ella la narra desde un lugar de felicidad y de reconciliación donde ya todo está resuelto. Entonces es una novela como de flashbacks. En cambio, Hitchcock, que es un maestro del suspenso y de estas técnicas para el cine tan novedosas, le da otro cariz y en realidad no sabemos lo que va a pasar y siempre... es ambigua la película en el sentido de que no sabemos si este hombre no es tan transparentemente bueno como lo pinta la Rebeca del libro, o sea, la narradora del libro, sino que va a ser alguien que va a estar como en una ambigüedad que va a permitir pensar que esta chica también está en peligro, ¿sí? Laurence Olivier es el actor que lo hace, que lo interpreta al nada señor. Más, nada menos. Nada más ni nada menos. Vamos a escuchar un fragmento. Sí, el punto es que la primera frase del libro, es un fragmento del capítulo 1 de Rebeca, es la frase con la que arranca la película. Bueno, ahí escuchábamos, vemos ahí en esa narración mucha descripción, muy detallada, muy sentimental, y como muy femenina en ese sentido de bucear por las profundidades de los lugares. Ese regreso es a un lugar que está quemado porque su tío era un pirómano. Entonces, o sea, por eso digo que en esta obra que parece, o sea, de una aristócrata completamente cristalizada en ese lugar, que puede escribir cosas como tildadas de melodramática, hay grietas donde... exactamente, hay un montón de grietas donde precisamente se trabajan cuestiones interesantísimas. A partir de los 60, donde empieza, bueno, todo el mundo sabe que Hitchcock era inglés, tuvo éxito hasta casi ser considerado el mejor escritor británico, y se traslada a Hollywood, donde no para de facturar, de seguir teniendo éxito. Y de facturar. Y a partir de los 60 empieza toda una etapa muy interesante de su producción, que es más tirando al terror, ¿no? Él ya empezó a trabajar técnicas de suspenso y sobre todo inventó esta cuestión de la cámara desde el punto de vista del personaje, que hace que el recorte de la información sea mucho más intenso, digamos, para el espectador. Y el sonido, ¿no? El sonido empezó a tener un papel preponderante en el terror. Sí, hasta ese momento no lo tenía. Exactamente. Bueno, de los 60 es Psicosis, que tiene un gran éxito comercial, y del 63 es Los pájaros, que está basado en un libro de Daphne du Maurier, que es del 52, que se llama también Los pájaros, pero no es una novela, es una serie de relatos. Entonces, la novela Hitchcock adapta una historia de uno de esos relatos, y toma elementos de algunos. En Los pájaros es un libro casi de ruptura, casi de denuncia ecológica, porque esta mujer que tenía mucho tiempo para precisamente... Esta historia se le ocurre caminando por la costa de Cornell, empieza a pensar en los pájaros, y este pajarito que va y que toma la comida acá, ¿qué pasaría si estos animales nos empiezan a atacar con lo que estamos haciendo nosotros a la naturaleza, ¿no?
Pero todo esto, o sea, es una historia muy loca la de los pájaros, porque en el 51 hay una historia, hay una noticia real de unos pájaros que enloquecieron, aparentemente sin razón, y empezaron a caer y a atacar las casas. Dicen que vomitaban los pescados muertos Bueno. que habían comido en el mar. Pescado en mal estado, marea roja. Está el fragmento de la noticia, se la puede buscar. Fue un hecho completamente sobrenatural y es como que los pájaros atacaron las casas. En realidad caían sobre los techos, ¿no? Esa noticia la leyó Daphne. Y también en estos paseos donde tuvo esta inspiración y ella estaba muy vinculada con esta historia de la naturaleza, se Mucho empezó a cuervo, imaginar, ¿no? Los cuervos son los que abundan ahí en Inglaterra, en esa zona. claro, lo que pasa es que ella acá está en otro lugar, ¿sí? Está más en una onda más tropical. Ajá, papagayos. Entonces. No sé, Marcos. Pájaro. Por algo se llama pájaros. Si no se llamaría cuervos o papagayos. Pero se llama pájaros. Entonces empieza a imaginar esto de qué pasa si los pájaros nos atacan y hay un relato específico que habla sobre esto. Hitchcock de esto hace, por supuesto, la maravilla que todos conocemos, que son estos, llegamos al pavor absoluto, que realmente atacan a las personas. Bueno, esa escena de la cabina telefónica Tremenda. es terrible. Y ahí, bueno, ahí se va ellos también tuvieron una amistad y de hecho él fue guionista de una de las adaptaciones. No, una amistad nada más. No sabemos si... Ella siempre se comenta, tuvo 3 hijos, se comenta que su matrimonio igualmente fue muy insatisfactorio y eso se deja entrever, diría una amiga mía. Por lo menos 3 veces. En alguna de sus producciones. No, pero no, la verdad que no hay ningún indicio de romance entre ellos dos. Sí de una gran admiración que él sentía por ella y por lo tanto tomaba sus novelas como inspiración para películas. Otras de sus novelas fueron llevadas al cine por otros directores, no precisamente por... Qué profesional, la bronca. Fueron llevadas por el otro. Por otros. Ah, por el otro. Ahora hay una historia que los excede a los dos. Porque para el 2011, a las 2 personas de las que estoy A hablando. ustedes dos los excede todo igual. Todo los excede a ustedes. Porque hay algo que completa el círculo de los pájaros y que pasa en el 2011, cuando ya Alfred Hitchcock Ya no estaba. está muerto y también Du Maurier, que se murió en el 89. Y es que unos científicos de la universidad, como no sé cuál es, entonces Le pones Connecticut, seguro. como decimos siempre, descubren qué pasó con esos pájaros del 51 y encuentran que hay una alga venenosa que tiene una sustancia que directamente va al sistema nervioso. Por eso enloquecieron estos pájaros y fueron... ¿No anduviste comiendo algo? Les da como capaz que cuando estuve por las playas me comí unas algas. Les da como una CB, como un, no sé. Como una especie Como de un- locura temporal Sí, y atacan... eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que me pasó a mí. Continúa. Así que bueno, esta historia que Mira. empezó como un misterio, que fue una noticia que en los 50, imagínate con la fantasía que tenía la gente en esa época Sí. también. Pájaro del demonio. Claro, una cosa terrible. Era como uno de los jinetes del apocalipsis lo que había pasado. A toda esta fantasía literaria, cinematográfica, y esta cosa que quedó ahí como una cuestión, se termina descubriendo en el 2011, cuando ninguno de los protagonistas de los que fueron tomando estas cosas lo pueden ver, ¿no? Qué lástima eso. Y ahora sí, para cerrar, vamos a escuchar un fragmento de Los pájaros de uno de los relatos de este libro, que es precisamente algo que se representa un poco en la película también.